Vamos ahora con sus otros cargos que usted ocupa y sobre los cuales también tiene gran responsabilidad. Quisiera preguntarle qué es lo que está pasando en la EMCO. Salió el señor Garzón, pero no hay reemplazo. Salió el señor Fausto Valle, pusieron a un señor Javier Urquizo en CENEL, ya salió. En Correos del Ecuador ha habido 8 gerentes. La empresa se sigue hundiendo y no hay un norte. ¿Cómo lo está planificando usted? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, bueno, yo tengo pocos días de encargo en esto, pero estoy trabajando con el señor ministro de Telecomunicaciones, que es el responsable de Correos del Ecuador, y en nombrar la persona adecuada. Lamentablemente, Correos del Ecuador ha sufrido problemas de manejo y temo decir que a veces nos equivocamos seleccionando las personas. Se reciben buenas hojas de vida, lo difícil es conseguir bueno, bonito y barato, o sea, que cumplan todos los parámetros que se requieren. Necesitamos personas que sean técnicamente solventes, no importa la especialidad, gente que sea transparente y honesta, gente que sea eficiente y gente que se alinee a los intereses del gobierno y del Ecuador y no a intereses externos. Eso es lo que tenemos que buscar y a veces las personas no cumplen los 4 requisitos que le menciono y tenemos que tomar acciones para salir de esas personas, no importa el poco tiempo que hayan tenido en el cargo. Y aprendemos de los errores, tenemos que buscar gente más idónea aún para que cumplan con esas funciones y no podemos nosotros permitir que no se hagan las cosas en coordinación con los ministerios respectivos, alineados en el bien del país. Pero, perdóneme, esta pregunta puede ser elemental, pero ¿qué tan difícil es hacerle un análisis, un estudio profesional, como se hace a nivel privado, para poder seleccionar el personal que ocupa sobre todo entidades técnicas, como el CENEL, por ejemplo, o como Correos del Ecuador, en donde también se necesita un especialista y así podemos ir por todas las empresas que están a cargo de la EMCO? Sí. Porque, por ejemplo, el señor Urquiles tenía un buen perfil, eso es lo que por lo menos en su hoja de vida decía. ¿Qué pasó allí? Sí, el doctor Urquizo tiene un perfil técnico excelente y por eso fui yo quien lo seleccioné. Yo miré su perfil, me pareció un perfil excelente, lo entrevisté personalmente, dije listo, vamos. Pero hay otras cosas que entran en juego en estos puestos y una de ellas es la parte política. Nosotros tenemos que movernos, yo no soy político y me he tenido que aprender, tenemos que movernos dentro de ciertos parámetros y entonces cuando se toman decisiones inconsultas que afectan el manejo de las empresas y afectan el buen manejo político de los diferentes grupos políticos que el país tiene, afecta la gestión que nosotros podemos hacer. Y peor aún, no estoy acusando y no quiero que se me tome mal, pero peor aún si después descubrimos que hay problemas de honestidad en las personas o que estas personas se refieren a otros intereses y no a los intereses del Estado, son cosas que nosotros tenemos que inmediatamente cortar. No podemos darnos el lujo de caer y dejar que esas cosas sigan avanzando y que nos causen problemas más grandes adelante. Entiendo que la labor debe ser muy complicada, pero quisiera no malinterpretar lo que usted está diciendo, que pues dentro de las empresas que son técnicas hay que moverse también pues sin querer tocar esos intereses o sensibilidades políticas que puede haber dentro de un gobierno. En una empresa como CENEL tiene que haber un técnico, punto final. No le puede interesar a un político o a otro político o a alguien dentro del gobierno o fuera del gobierno que esté una persona, que esté otra persona. El CENEL maneja, corríjame si me equivoco, 1.8 billones de dólares billones de dólares como capital. Es decir, es la empresa más líquida del Ecuador, con muchísimos intereses políticos, por supuesto que hay que apartarlos, sáquenlos de ahí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero por ejemplo, CENEL se encarga de la distribución de energía y los GATS quieren cada uno de ellos que sean atendidos primero ellos y después el resto. Ahí es cuando la política se mezcla, porque viene un representante del GAD y dice, no, yo quiero para mi GAD esto porque eso me da votos a mí, eso me da gestión a mí.
el CNEL tiene que mirar y atender a todos los hijos, que son 20 y pico de distribuidoras en el país, y manejar los recursos limitados. Entonces, hay intereses políticos definitivamente que deberíamos manejarnos única y exclusivamente técnicamente, también es cierto, pero no es posible hacerlo de esa manera. Lamentablemente, y esa es una discusión que yo he tenido con el señor presidente de la República. Le digo, vea, presidente, yo no soy político. Me dijo, pues tienes que aprender a ser político. Entonces, son cosas que uno a golpes va aprendiendo. La política maneja el país, nos guste o no nos guste. Nos gustaría ser exclusivamente tecnócratas, pero eso no es posible dentro de este marco que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, el problema ahí es que mientras las luchas, intereses y, digamos, visiones políticas se disputan adentro, las empresas están cayendo. Y ya no hablemos de CNEL, hablemos de Correos del Ecuador. 8 gerentes. ¿8 gerentes en qué? En un año. Eso va mucho más allá de tener que lidiar o aprender a lidiar con los intereses políticos que puede haber dentro de un gobierno o del Estado. Hay influencias. Yo les digo, mire, Correos del Ecuador íbamos a nombrar ayer el nuevo gerente. Me llega la hoja de vida y digo, yo a este señor lo conozco. Yo lo saqué de un puesto. Y me tocó hablar con el ministro y decir, ministro, ¿qué está pasando aquí? Yo no sabía. O sea, es tan difícil y necesitamos ya tener la CIA o la KGB para que haga la evaluación de cada uno de los individuos y trate de buscar todos los y estamos llegando a ese punto. O sea, pedimos ya una evaluación exhaustiva de los individuos que estamos seleccionando para no caer en lo que estamos cayendo. Y estoy de acuerdo, o sea, ninguna empresa que haya cambiado 8 gerentes en un año puede ser una empresa manejada adecuadamente. Le hago un comentario y solo una última pregunta. El comentario es tan fácil como googleé, porque la persona que iban a elegir ayer para ocupar Correos del Ecuador, hay toda una investigación sobre este señor. Y el titular de esa investigación dice, involucrados en paraísos fiscales que han tenido relación con el gobierno. Habla del gobierno anterior, por supuesto. Y allí está esa persona que, por supuesto, no lo voy a nombrar aquí. Usted sabe quién es y me imagino que también descubrió esta información. Pero solamente googleando usted quizá ya puede saber un montón de cosas. Y la otra que le quiero preguntar es, en este sentido de poder elegir a estas personas, ¿no será que el problema está en los que están más arriba y están haciendo recomendaciones para uno u otro cargo? Es decir, el problema mayor no está en quién están eligiendo, sino quién está recomendando. Hay mucho de eso y yo creo que el señor presidente de la República nos ha dado suficiente libertad para seleccionar. Yo le he dicho al señor presidente, mire, he recibido estas hojas de vida, pero yo no puedo seleccionar de estas hojas de vida. O sea, es muy fácil que me den a mí una terna de donde yo seleccione y vea que ninguno de los 3 candidatos son adecuados para la posición que estamos buscando, por la razón que sea, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener el suficiente respaldo del señor presidente de la República, en mi caso, decirle, vea, presidente, discúlpeme, pero estas personas que un grupo de afines a su gobierno me están recomendando no son personas adecuadas. Y a la final es mi responsabilidad quien seleccione. Entonces yo no puedo permitir que alguien me imponga un candidato y después yo ser el responsable de la gestión de ese candidato. Entonces esas son las discusiones internas que siempre tenemos dentro del gobierno y ya le queda a cada ministro responder por sus actos y tratar de tener la mejor gente en el gobierno para dar los resultados que estamos buscando. Me encantaría poder seguir conversando.